Oli, 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 ¿cómo están, queridos estudiantes? Ya me conocen, soy el profe Oscar del área de matemática. En esta oportunidad abordaremos las funciones y gráficas trigonométricas en su segunda parte. Continuaremos con las gráficas pendientes. Entonces, comencemos. Periodo. Por sentido común ya se tiene una idea del concepto del periodo de una función. Por ejemplo, si hoy es jueves y nos preguntamos qué día de la semana será dentro de 15 días, la respuesta va a ser viernes. ¿Por qué razón? Porque se comprende que los días de la semana se repiten cada 7 días y 15 días es 2 semanas más un día. Es decir, se repite el periodo de 7 días 2 veces. Definición de función periódica. Las funciones periódicas son funciones que se comportan de una manera cíclica, es decir, repetitiva, sobre un intervalo especificado llamado un periodo. Una función f es periódica si existe un número real positivo k, tal que ft más k es igual a ft. Para toda f en el dominio de f, este número real positivo k mínimo si existe es el periodo de f. En la anterior sesión vimos cómo eran las gráficas de las funciones seno, coseno y tangente, que variaba de 0 a 2pi, pero ahora en su forma periódica podemos analizar de la siguiente forma cómo es el comportamiento de la función seno. Entonces en el programa GeoGebra podemos ver lo siguiente, que la función seno tiene esta característica. Vemos que su comportamiento se repite de 0 a 2pi, tiene la misma forma, es decir, es periódica, se repite. Ahora veamos la gráfica de la función coseno en su forma periódica. Parte de 0,1 hasta 2pi,1 y vemos que ese intervalo se repite, ¿no? La gráfica de la función tangente, como habíamos visto en la anterior clase, donde podemos observar que se corta aquí, por ejemplo, en pi medios o 90 grados, en 3 pi medios, 5 pi medios y se repite. Y estas líneas donde se cortan se llaman asíntotas, líneas invisibles. Gráfica de la función cotangente, vemos también que se corta y se presentan las asíntotas. Gráfica de la función secante, también que están presentes las asíntotas. Función periódica. La función cosecante también que posee asíntotas. A manera de ejemplo nos pide graficar la función f de x igual 3 medios seno de x más 2. Podemos graficarlo también en el programa GeoGebra o también podríamos graficarlo en nuestros cuadernos previamente construyendo una tabla de valores con la ayuda de nuestra máquina de calcular, y empezamos a trazar los pares ordenados y así trazamos la gráfica. Por ejemplo, en GeoGebra las características serían de esta forma. También, como podemos ver, sigue manteniendo las características de ser una función periódica. A manera de aplicación podemos ver la función que ya habíamos graficado, que podríamos construir una montaña rusa. Es prácticamente una de las aplicaciones que podemos ver de las funciones trigonométricas. Ahora vamos a ver otras aplicaciones de las funciones trigonométricas en la vida real. Como pudimos ver, algunas aplicaciones son en los juegos, que podemos ver que está representado por algunas funciones trigonométricas, en este caso la montaña rusa, como vimos anteriormente. Otro sería, por ejemplo, en el sismógrafo, en el electrocardiógrafo, termógrafo, osciloscopio, como podemos ver aquí está, función seno, coseno. Teorema de Pitágoras. Ya sabemos que en un triángulo rectángulo se cumple lo siguiente, que tiene un ángulo recto, es decir, de 90 grados, y además los elementos de este triángulo rectángulo son los catetos y la hipotenusa. Con respecto a alfa vamos a tener que el cateto opuesto es
A con respecto a alfa. Y cateto adyacente, en este caso C, con respecto a alfa, es más bien en este caso es C. Y la hipotenusa que habíamos mencionado, que es el lado, en este caso B. Entonces se cumple que habíamos visto más antes que el teorema de Pitágoras nos indica que la hipotenusa elevado al cuadrado es igual a la suma de los otros dos catetos elevados al cuadrado. Relaciones de las funciones trigonométricas para los ángulos notables de un triángulo rectángulo. Los ángulos notables son aquellos que guardan una relación directa con los triángulos rectángulos, cuyas funciones trigonométricas se pueden obtener de forma inmediata. Triángulo notable de 45 grados. En un cuadrado del lado A, nosotros sabemos que el ángulo es recto, porque tiene o es un valor de 90 grados. Entonces, si trazamos una diagonal, este ángulo se divide de tal manera que tenemos 45 grados. Entonces, si calculamos el triángulo rectángulo, el valor de la hipotenusa, vamos a obtener que es, si ambos lados o catetos su valor es A, entonces la hipotenusa va a ser A raíz cuadrada de 2. Veamos otros ejemplos más. Triángulo notable de 30 y 60 grados. De la misma forma, en un triángulo equilátero dividimos a la mitad, sabiendo que el lado del triángulo equilátero es 2 veces A, del triángulo dividido, en este caso como tenemos acá, su valor de su lado va a ser aquí A, el valor de la hipotenusa va a ser 2 veces A, y el valor de este otro cateto, si utilizamos el teorema de Pitágoras, va a ser A raíz de 3. Como pudimos ver, podemos encontrar la tabla de las razones trigonométricas de los ángulos notables como en el ejemplo anterior. Esta tabla de valores nos va a servir para poder realizar los cálculos de forma directa. Nos pide calcular utilizando la tabla de valores. Nos dice el valor de E si tenemos esta expresión: seno cuadrado de 30 grados más tangente de 37 grados. En este caso, ¿cómo tenemos que hacer uso de la tabla de valores de los ángulos notables? Tenemos que hacer de la siguiente forma. Entonces sería E igual seno de 30 grados. Busco la función seno. Ya tengo aquí la función seno. El ángulo de 30 grados está acá. Entonces lo que tengo que reemplazar es el valor de 1 medio. Nos dice que está elevado al cuadrado, que dice seno cuadrado, más tangente, función tangente, 37 grados. 37 grados, entonces este es el valor que tengo que utilizar, que sería 3/4. Una vez que hemos reemplazado los valores, simplemente tengo que hacer los cálculos necesarios. 1 medio elevado al cuadrado, sabemos que va a ser 1/4 más 3/4. Lo que tengo que hacer es suma de fracciones. Como el común denominador es el mismo, porque es el mismo denominador, entonces prácticamente sería mismo denominador, y lo que tengo que sumar es los numeradores. 4/4. Entonces el valor de E había sido 1. Simplificando. Aquí tengo otro ejemplo. De la misma manera como en el anterior caso, tenemos que utilizar la tabla de valores. Entonces comencemos. Sería E igual por seno de 30. Ya sabemos cómo utilizar. Aquí tengo seno 30 en medio, más raíz de 3 por tangente de 60. Tangente, aquí tengo 60, es raíz de 3. Sobre 10 coseno de 37 grados. Coseno de 37 grados, aquí yo tengo, sería 4/5. Más raíz de 2 por
secante de 45. Aquí tengo 45, secante raíz de 2. Ahora, una vez que hemos reemplazado los valores, simplemente tengo que hacer los cálculos necesarios. 4 por 1/2. Se podría simplificar. Y quedaría aquí un 2, que multiplicado con 1 nos va a dar 2. Más raíz de 3 por raíz de 3 sería raíz de 3 elevado al cuadrado. Sobre, aquí puedo simplificar igual, quinta 1, quinta 2. Ese 2 tengo que multiplicar con este 4, se obtendría 8. Más de la misma forma, raíz de 2 por raíz de 2, raíz de 2 al cuadrado, 2 más, esto ya sabemos que se simplifica y quedaría 3. Sobre 8 más, de la misma forma se simplifica. Y aquí sumando tendría 5, aquí tendría 10. Simplificando quedaría quinta 1, quinta 2. El valor de E había sido 1/2. El último ejercicio tenemos que reemplazar los valores. Tengo secante cuadrado de 45. Secante 45 es raíz de 2. Raíz de 2 está elevado al cuadrado. Más tangente de 45. Tangente de 45 es 1. Pero eso estaba encerrado en un paréntesis, que está multiplicado por cotangente de 37. Cotangente de 37 grados, que sería 4 tercios. 4 tercios. Menos 2 por coseno de 60. Coseno de 60 grados, ¿cuánto es? 1/2. Entonces por 1/2. Raíz cuadrada de 2 elevado al cuadrado, sabemos que simplemente va a ser 2 más 1 multiplicado por 4 tercios. Menos, aquí podemos simplificar y simplemente quedaría negativo 1. 2 más 1 es 3, que está multiplicado por 4 tercios, menos 1. Podríamos simplificar el 3 y simplemente quedaría 4 menos 1. Y eso es, el valor de E es 3. Muy bien, queridos estudiantes, como pudimos ver, las gráficas son muy importantes cuando estamos trabajando en diferentes áreas. Quiero invitarte a que tú sigas investigando dónde están presentes las gráficas, en qué áreas se trabajan. No se olviden visitarnos en las redes sociales y en la página de Educa Bolivia. Conmigo, hasta la próxima. Chao, chao. Educa Bolivia 2021, año por la recuperación del derecho a la educación. El uso del barbijo es obligatorio. Úsalo correctamente. Cuídate y cuida a los demás.